Figuras literarias, especie o serie de giros del lenguaje que se emplean para embellecer el discurso. Dentro de una obra o un texto literario, normalmente usamos ciertas expresiones diferentes a la forma de hablar cotidiana. Entonces, cuando buscamos un término diferente, cuando buscamos que ese término sea algo más estético, más bello, estamos hablando de recursos o figuras literarias. Volvemos a clasificar. Entre ellos tenemos lo que llamamos metáfora, que es relacionar dos elementos entre sí sin que exista un nexo que los una. Entonces, yo disfrazo con la metáfora lo que quiero decir realmente y tengo que interpretar. Si yo hablo tus ojos son verde selva, entonces me refiero quizás al color de los ojos, que son verdes. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Entonces se refiere al color negro en el cabello. No lo digo en forma directa, trato de usar otra expresión que de alguna otra manera sea más bella para significar esto. La comparación consiste en establecer relaciones de semejanza entre dos elementos. Algunos confunden la comparación con la metáfora. La metáfora no tiene nexo entre sí, en cambio, la comparación sí va a tener nexo y aparecen dos elementos que se comparan entre sí. Entonces, era fría, se refiere a la persona. Y dice como el hielo, comparando a una persona con el hielo. Y ahí tenemos el nexo comparativo. Cual gacela asustada, el ladrón salió corriendo. Entonces, hablamos de la gacela y lo comparamos al ladrón con la gacela. ¿Está? Ese cual también es un nexo comparativo. Podemos usar el parece también o pareciera, también puede ser como una comparación. Hipérbole se refiere a la exageración, aumentar, dice el aspecto o característica de una cosa. Se suele utilizar también dentro de los textos para darle mayor realce. Entonces, te amo hasta el infinito y más allá. Es difícil que esto se pueda dar en la vida real, pero significa que le quiere o le ama demasiado a la persona. O lloró ríos de lágrimas. Es imposible que uno llore tanto, pero está refiriendo a que sí lloró mucho. La anáfora, como recurso literario, no como elemento de cohesión, anáfora como recurso literario, es una repetición que se suele dar dentro de los textos. Hay un recurso que se llama reiteración, pero no es lo mismo, porque la anáfora lo que hace es reiterar los sonidos o las sílabas al inicio de los versos en un poema. Entonces, fíjense acá, ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Ahí se reitera la sílaba, la palabrita, pero al inicio. En cambio, la reiteración en sí como tal o repetición puede utilizar el mismo término en diferentes partes del texto. Hiperbatón, en este recurso se da una alteración del orden normal de las ideas. Tenemos, por ejemplo, el sujeto predicado. Dentro del predicado está el verbo y el complemento. Entonces, sujeto, verbo, complemento. Cuando usamos hiperbatón, lo que hacemos es alterar el orden. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Si no recuerdo mal, entonces cuando hay hiperbatón, lo que hacemos es desordenar la estructura normal de una oración. En pocas palabras es eso. Ironía se da a entender una cosa expresando lo opuesto. Entonces, yo te digo algo y encima también tiene que utilizar ese tono que nosotros le llamamos irónico para dar a entender o hacer llegar lo que quiere decir. Entonces, puedo yo decir, qué buen bailarín eres. El tono más la expresión. Y le estoy diciendo, o se lo puedo decir a una persona de acuerdo al contexto y a la situación. Obviamente que no puedo salir y decir esto nada más, pero de acuerdo al contexto y a la situación, refiriéndome a que no sabe bailar la persona. Soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo. Entonces, oponen las ideas de alguna manera, pero lo hacen en forma de burla, irónicamente.
Utilizamos dentro de lo que son los recursos o figuras literarias también las imágenes sensoriales, que son aquellas percepciones que nosotros o las personas tienen a través de sus sentidos. Entonces, dentro del texto se utilizan las imágenes sensoriales con la intención de adentrar a la persona en el texto. Es decir, cuando me da una descripción de algo que se puede observar, entonces me especifica, yo, lector, me adentro en el texto y pareciera que voy viendo lo que se me está describiendo. O de pronto un sonido que se presenta en la obra también es como que si yo escuchase. Para eso se utilizan las imágenes con esa intención. Pueden ser visuales, auditivas, táctiles, gustativas u olfativas. Acá tenemos algunos ejemplos. El viento golpeaba nuestros rostros. Hay una mezcla acá porque tenemos, al decir que el viento golpeaba, por ejemplo, podríamos decir una personificación, pero se refiere a que tocaba los rostros, táctil. Se puede sentir el viento en el rostro. El sabor de sus labios me habla de cereza, entonces se refiere al gusto por el sabor de la cereza. Y hay otro recurso que se llama sinestesia. La sinestesia también utiliza las imágenes sensoriales, pero lo hace mezclando esas imágenes. Entonces, yo puedo tener dos imágenes en una misma expresión, una de gusto y otra de tacto, no sé. Entonces, puedo tenerlo de esa manera. Ejemplo dice, suave como silbido de verano. Se utiliza la suavidad, tacto, y el silbido, que es auditivo. Entonces, mezclamos dos imágenes en una misma expresión, sinestesia. También se puede dar la sinestesia cuando se mezclan quizás los sentidos con los sentimientos. ¿Verdad? También hay sinestesia. Personificación, atribuirle a un animal o a un objeto cualidades de persona. Hacer que éste realice acciones de persona. Entonces, con la mirada, su perro le reprochaba lo que dejabas, y que lo dejaba solo todo el fin de semana. Imposible que un perro te reproche algo, pero se interpreta eso a través de la mirada. Epíteto, figura retórica utilizada en la literatura, consiste en la introducción de ciertos adjetivos que resultan innecesarios porque describen algo que es básicamente obvio. Muchas veces pareciera que queremos explicar bien la idea y usamos otra vez un adjetivo para algo que ya se maneja. Entonces, si yo digo dulce azúcar, sabemos que el azúcar es dulce, ¿está? Cálido sol, se sabe que el sol es caliente, pero de alguna u otra manera pareciera que se quiere explicar otra vez esto y entonces usamos adjetivos. A eso llamamos epíteto. A veces dice son innecesarios, pero es un recurso literario, se puede usar y se usa en los textos literarios. Polisíndeton, conjunción, se refiere, dice, a la utilización de conjunciones innecesarias dentro de la oración. Pero hay una finalidad, o sea, de alguna u otra manera se quiere resaltar algo, por eso se usa este recurso de polisíndeton. Ejemplo dice, porque es pura, y ahí está la conjunción y, es blanca, y es graciosa, y es leve como rayo de luna. Entonces, quizás pareciera incorrecta la utilización de tantas conjunciones, pero el escritor tiene ese permiso, por eso hablamos de recursos literarios. Podría ser su intención acá que tantas cualidades tiene que se le van sumando, entonces por eso dice ¿verdad? Y va sumando más cualidades. Entonces quizás sea una intención del autor en este caso. Asíndeton sería lo opuesto. Figura literaria que implica omisión de conjunciones o nexos entre elementos de una oración. ¿Para qué se omite? ¿Por qué se omite
la conjunción en sí. Dice, para agilizar el ritmo de las oraciones por medio de la omisión voluntaria y generar un efecto que lo otorga mayor fuerza expresiva y fluidez. Entonces, hace rato parecía que sonaba así muy pesado también repetir las conjunciones. En este caso, para que sea un poquito más fluido, supuestamente, se omiten las conjunciones. Solamente que también se considera que le da demasiada pausa a la expresión. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Y ahí quizás siga la expresión del poema en sí. Pero fíjense que recién al final se le suma la conjunción y, no antes. Antes se utiliza la coma y el asíndeto hace eso, omite la conjunción y lo reemplaza por la coma, para darle expresividad, para darle ya mayor fluidez a la expresión, aunque estas comas también generan ciertas pausas en ellas. Y por último tenemos aliteración, que es la reiteración o repetición de sonidos semejantes en un texto o fragmento literario. Quizás hayan leído ya ustedes alguna vez un texto donde hay sonidos que se relacionan entre sí. No necesariamente tiene que ser la misma palabra, ni la misma sílaba, pero el sonido de las letras son muy reiteradas. Busca efectos sonoros y expresividad. Vamos a ver algunos ejemplos. Un no sé qué que queda balbuciendo. Un no sé qué. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué? Balbuciendo. A las aladas almas de las rosas. A las aladas almas de las rosas. ¿Se dan cuenta que hay reiteración de sonido? Bajo el ala leve del leve abanico. Parece incluso trabalengua muchos de ellos, ¿verdad? Bajo el ala leve del leve abanico. Pero hay una intención y dice buscar efectos sonoros y expresividad. Mi mamá me mima, es una expresión muy común, pero acá tenemos aliteración, ¿está? La me que está ahí, mamá me mima. Y el otro, que es un trabalenguas, 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Son versos también y se consideran este recurso dentro de ellos. Bueno, sé que les di una lista larga, son como, según el conteo eran como 12 o 13 recursos literarios los que les presenté hoy. Pero ahora la cuestión es identificar esos recursos y la sugerencia es que sean un poema. También se puede identificar esto en un texto narrativo, en otro tipo de texto literario, porque de alguna u otra manera son ricos en figuras literarias. Pero mi sugerencia para que sea más fácil para ustedes es que sea a través de un poema. Seleccionen un poema, pueden ser uno que ya tengan en el libro, vean uno. En él, léanlo primeramente, después reconozcan esos recursos y extraiganlos. Es decir, pongan el nombre del recurso, el ejemplo textual y luego, como todo recurso literario tiene una interpretación, traten de explicar el significado denotativo, es decir, literalmente, ¿qué quiere decir esa expresión? ¿Está? Así como hace rato les dije lo del ejemplo de ojos de selva. Entonces, pongan metáfora, ejemplo, ojos de selva, y la explicación sería ojos verdes. Nada más. Ese sería el significado literal. Y ustedes van a hacer lo mismo con las expresiones que vayan sacando del texto. Es la sugerencia que les traigo para el día de hoy para ir avanzando con la parte de texto literario.